Buenas noches, mi nombre es Tania Judith López Chávez. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador, Educación en línea y a distancia. Actualmente curso la asignatura de Robótica en Informática Educativa y voy a hablar un poco sobre lo que es el transistor BJT y los transistores MOSFET. Quizá un poco de las diferencias entre ellos y posteriormente pues hablaré de lo que es el MOSFET como un reemplazo a los transistores BJT o transistores bipolares. El transistor BJT es un dispositivo de alto voltaje y baja corriente. Su control es por medio de la base y es muy complejo, ya que de la base depende todo el control y depende de la corriente que se le aplique. Así hay un flujo mayor entre el colector y el emisor, que es una de sus partes extrema e inferior de este transistor. Es decir, que al aplicar, digamos, una pequeña cantidad de corriente a la base, hay un flujo mayor, entre el colector y el emisor, hay un flujo mayor de lo que es la corriente. Y estos transistores poco a poco están siendo reemplazados por los MOSFET, que son controlados de diferente manera. Los transistores MOSFET son dispositivos de alta corriente. Es al contrario de los transistores BJT. En este caso son de alta corriente y pues de menor voltaje, ¿verdad? Su nombre indica que es un metal óxido semiconductor. El control es mediante la puerta de entrada y es más simple que la del BJT. Este transistor también es menos voluminoso que el BJT y es controlado por la puerta, y pues lo que lo hace ser más simple es lo que lo hace también ser más utilizable. Y el control de esta puerta Way funciona como una tensión. El sustrato semiconductor es de tipo P, con falta de electrones siendo positivo, y en el tipo N con un exceso de electrones siendo negativo. El transistor BJT es más antiguo que los MOSFET, pero debido a los problemas como el soporte de corriente, como ya decía, es un dispositivo de alto voltaje y baja corriente. Entonces este ha sido uno de los problemas por los que poco a poco ha ido siendo sustituido por el transistor MOSFET, y la capacidad de voltaje poco a poco va siendo reemplazado y en su lugar aparecen lo que son los MOSFET. Aquí podemos ver su estructura. Al aplicar una tensión positiva al terminal de puerta del MOSFET de tipo N, crea un campo eléctrico bajo la capa de óxido que incide sobre la superficie del semiconductor positivo de tipo P. Este campo atrae los electrones hacia la superficie bajo la capa de óxido y repele los huecos de falta de electrones hacia el sustrato. En el caso, si el campo eléctrico es muy intenso, se logra crear una región con muchos electrones y a este se le llama el canal N, que es lo que estábamos viendo, que permite el paso de la corriente de la fuente al drenador. Cuando mayor sea lo que es la tensión de la puerta Way, mayor es el campo eléctrico que se forma, y una vez creado el canal, la corriente se origina aplicando una tensión positiva en el drenador, y así es de viceversa
en el tipo P. Es decir, de que estos transistores, digamos que al utilizar los dos se complementan, pero debido a su menos complejidad de lo que son los transistores MOSFET, es como se han ido reemplazando, dejando a un lado lo que son los BJT. Ahora podríamos decir de que cuál es mejor o cuál es peor. Pues realmente muchas veces depende del tipo de dispositivo o el circuito que se va a crear para su uso. Como podríamos decir, el transistor BJT, pues si se le coloca un poco de energía en su base, así es también la corriente que proporciona. Si se le coloca poca energía, produce más corriente. Y en los que son los MOSFET, pues son diferentes, tienen más corriente que voltaje, viceversa. Prácticamente, como he dicho, pues el uso depende de lo que se va a hacer. Como podemos ver en su estructura, ¿verdad? El transistor MOSFET tiene una puerta Wave, que sería la G, con un drenador que está en su parte superior también, y también con la otra entrada, que sería la parte S. Y el transistor BJT tiene la B, que es su base, donde es controlado, y también tiene lo que son los otros dos polos que son los que al final pues llevan lo que es la corriente, ¿verdad? En cada uno de sus salidas. Entonces pues eso es como la diferencia entre estos dos, y pues depende de lo que se vaya a realizar, del proyecto que se vaya a utilizar, así es su uso en cada uno de ellos. Y pues como vemos acá, vean cómo se forma el canal N y el canal P, y que tiene electrones. Donde hay falta de electrones es positivo, y donde hay exceso de electrones es negativo. Y así pues es cada una de las diferencias de estos dos transistores, muy importantes por cierto en el área de electrónica, y es bueno conocer de su uso para saberlos aplicar de forma correcta en los diferentes proyectos que se puedan presentar. Esto sería todo, muchas gracias.